Bueno, siendo las 5 en punto, desde IPAE y desde el CAD Ejecutivos les damos la bienvenida. ¿Cómo están todos? Esperemos que estén bien. Bienvenidos pues a este cuarto conversatorio, de esta serie de conversatorios que estamos teniendo previos al CAD Ejecutivos, que estamos organizando bajo el lema Un nuevo comienzo, hagámoslo diferente. Algunos de ustedes seguramente ya participaron de alguno de los conversatorios anteriores, para otros este es el primer conversatorio que participan. En esencia, esta serie de conversatorios responde a la idea de que los cadeístas puedan tener un rol activo, que se escuche sus voces y que sus insumos puedan ser llevados al programa principal. Es así que esta semana estamos teniendo 3 conversatorios sobre temas económicos en la mañana y 3 conversatorios sobre temas sociales por las tardes. Yo soy Felipe Valencia Dongo, soy gerente de desarrollo empresarial del Grupo Estrategia y soy también parte del Comité de Contenidos del CAD Ejecutivos 2020. Les agradezco por su tiempo para estar con nosotros en esta innovación. Bueno, en este conversatorio vamos a hablar de un tema absolutamente fundamental. Siempre ha sido importante en el Perú, pero ahora en el contexto de la crisis que vivimos es aún más importante, que es cómo reducir la pobreza en el Perú post-COVID, ¿no? María Eugenia Mujica es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas, ha sido viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es economista de la Universidad del Pacífico y tiene maestría y doctorado en la Universidad de Miami. Ella tiene muchísima experiencia en políticas públicas, en particular vinculados a la reducción de la pobreza, y ella nos va a hablar un poco sobre cómo ve la lucha contra la pobreza en este nuevo contexto, ¿no? Como todos los que estamos en la sala sabemos, la reducción de la pobreza había sido o ha sido uno de los grandes éxitos y motivos de orgullo del país en las últimas décadas, y ya varios economistas han estimado que gracias a la crisis que estamos viviendo retrocederíamos 10 años, ¿no? 10 años en lucha contra la pobreza. Entonces ahora nos toca pensar cómo acelerar la lucha contra la pobreza desde el 2021 en adelante. Bienvenida a María Eugenia. Como saben, la dinámica es que ella va a hacer una breve presentación sobre los factores críticos del tema. Luego tendremos una conversación muy breve y luego pasaremos cada uno de nosotros a cuartos de discusión más pequeños, donde con un facilitador se va a poder conversar y proponer propuestas sobre la mesa de cómo desde cada uno de nuestros espacios podemos contribuir a la lucha contra la pobreza. Así que, sin más, le doy nuevamente la bienvenida a María Eugenia y, por favor, si puedes proceder con tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias Felipe y muchísimas gracias a CADE Asociación Empresarial esta invitación a participar en los conversatorios CADE 2020. Para mí es un honor compartir con ustedes algunas ideas que esperamos contribuyan al diálogo sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad en el Perú en el post-COVID-19. El Perú ha sido terriblemente afectado por la pandemia del COVID-19, a la pérdida de vidas humanas gigantesca. Se suman efectos socioeconómicos y de género que son catastróficos para las personas, para los hogares, para sus comunidades y para el país en general. De acuerdo con proyecciones de la CEPAL, el Perú está en los primeros lugares del ranking regional en términos de su tasa de decrecimiento del PBI en el año 2020, y lo mismo ocurre en relación con los incrementos de la pobreza, ¿no? Resultando entre retrocesos que van a ir de entre 10 a 15 años con relación a lo que teníamos en el año 2019. Se prevé, según un estudio reciente de Pablo Lavado, realizado para UNICEF, que más o menos 3.5 millones de personas van a haber caído en la pobreza a fines del año 2020. Este número se suma a los casi 6.6 millones de personas que ya eran pobres en el año 2019. Además, se prevé que habrá un agravamiento en la severidad y en la brecha de la pobreza, incrementos en la pobreza extrema, tanto en zonas rurales como urbanas,
y por otro lado, un crecimiento importante en la proporción de personas que no son pobres, pero que son económicamente vulnerables y que pueden caer en pobreza en cualquier momento ante diferentes tipos de shocks. Esta situación dramática afecta aún en mayor medida a los grupos más vulnerables de la población, a los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, a las mujeres, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las personas con discapacidad y también a la población migrante y refugiada. Aún no sabemos cuándo es que se va a acabar la pandemia y por lo tanto todavía no tenemos certeza sobre cuál va a ser la magnitud final de sus efectos en las diferentes dimensiones del desarrollo. De lo que sí tenemos total certeza es de que es necesario que aquello que hagamos para combatir y mitigar estos efectos nos permitan construir de manera conjunta un futuro mejor que no deje a nadie atrás. Paso ahora a compartir las siguientes ideas. La primera de ellas es que la pandemia del COVID-19 afectó a un país que ya enfrentaba una serie de desafíos en su desarrollo. Por un lado, el ritmo de crecimiento del PBI y la tasa de reducción de la pobreza habían empezado a volverse cada vez más lentos desde el año Nomás, 2014-2015. Persistían núcleos duros de ¿hay un café pobreza, tuyo o qué? había una alta proporción de población no pobre, pero muy vulnerable a caer en la pobreza. Se estima que alrededor de 40% más o menos, debido a su inseguridad económica, lo cual está relacionado con una informalidad laboral de más del 70% y con la ausencia de un acceso universal a la protección social. Y por último, el país seguía siendo enormemente desigual en términos de la distribución del ingreso y del acceso a los servicios y la infraestructura social básica. Estas desigualdades estaban entrecruzadas con desigualdades de género, étnicas, territoriales y por ciclo de vida. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es el hecho de que la reducción sostenible de la pobreza y la desigualdad tienen que ir de la mano en el post-COVID-19, requiere de una mirada integral de desarrollo que ponga a las personas y el ejercicio de sus derechos en el centro de la agenda y de las políticas públicas. Necesitamos trascender esa visión de la pobreza que está limitada a los ingresos, como es postulado por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que fueron aprobados por unanimidad por todos los países del mundo, incluyendo al Perú, en el año 2015, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ello va de la mano también con avanzar finalmente como país en una medición multidimensional de la pobreza. Además de eso, necesitamos una mirada dinámica que tome en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que tome en cuenta el hecho de que los efectos de la transmisión en el tiempo de esas afectaciones negativas a la formación de capital humano son significativas y muchas veces son irreversibles. Y aquí quisiera poner dos ejemplos relacionados con el COVID. El primero de ellos está vinculado a los niños y las niñas, que están siendo afectados por una serie de problemas de acceso a la educación remota, especialmente en el caso de los hogares más pobres, donde menos del 15% de ellos tiene acceso a la conectividad digital, pero además de eso están siendo afectados por las interrupciones en los servicios de salud, como es el caso, por ejemplo, de los esquemas de vacunación, y adicionalmente están siendo afectados por posibles decisiones en sus hogares, aún más empobrecidos, que lleven a que se generen una serie de problemas nutricionales. Esas afectaciones en este momento que, que se
existen para una proporción muy importante de los niños y las niñas de este país, no solo son afectaciones de ahora, son afectaciones que van a tener repercusiones gigantescas en la posibilidad de esos niños y niñas de desarrollarse en el mediano y en el largo plazo, y por lo tanto también las de sus familias, tanto en la generación actual como en las generaciones futuras. Lo mismo ocurre con las adolescentes, y me voy a referir nuevamente a las adolescentes en situación de pobreza, una cuarta parte de las cuales están embarazadas o ya son mamás en el pre-COVID. Con el COVID ese riesgo se ha incrementado, porque esas adolescentes también tienen problemas para acceder a la educación remota. Adicionalmente, ya no pueden ir a consejerías de planificación familiar porque estas por ahora están reducidas a un 70% de lo que eran en el año 2019 y por lo tanto no pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos y probablemente porque sus hogares están más empobrecidos, ellas incurran en lo que llamamos uniones tempranas o matrimonios infantiles, que afectan a una gran proporción de las adolescentes pobres de este país. Esas afectaciones actuales, que generarán probablemente un incremento en los embarazos adolescentes en el año 2020 y el año 2021, no se quedan ahí tampoco. Tienen efectos negativos que están transmitiéndose a lo largo del tiempo, resultando desafortunadamente también en transmisiones intergeneracionales de la pobreza. Entonces, esa parte de la visión dinámica de la pobreza es esencial. Y la otra parte de la mirada dinámica de la pobreza, lo que nos busca decir es que no es suficiente con que miremos a aquellos grupos poblacionales que están ahora en pobreza, sino también a esa población no pobre, vulnerable, que está en gran riesgo de caer en ella. Tercera idea, el acceso universal a la protección social, que definimos como el conjunto de políticas, planes, medidas, etcétera, que permitan que las personas estén protegidas ante cualquier tipo de riesgo que afecte su desarrollo y su bienestar mínimo, es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad y prevenir en el futuro impactos tan profundos como el actual. ¿Qué implica ello? Ello implica llevar a cabo intervenciones costo efectivas y basadas en evidencia que garanticen por lo menos el acceso universal y de calidad a la salud y la educación y que permitan también expandir la asistencia social, también conocida como protección social no contributiva, a todos los grupos que así lo requieran. De la misma manera, requiere avanzar en el cierre de brechas de acceso a la infraestructura social básica en los hogares, con énfasis en los servicios de agua y saneamiento, en los cuales sigue habiendo una brecha importante, la electrificación y hoy, de manera más visible que antes, la conectividad digital. Ello va de la mano también con la necesaria generación de empleo a través del crecimiento económico, que vemos como el eslabón esencial para la reducción de la pobreza y para el financiamiento de esa protección social a través de la política fiscal y el cierre de brechas en un contexto de espacio fiscal decreciente. Cómo no, además, mencionar también la necesidad de fortalecer las capacidades de la gestión pública para poder lograr que todas estas ideas sean efectivas. En cuarto lugar, quisiera hablar de la necesidad de priorizar la igualdad de género en esta búsqueda de reducción sostenible de la pobreza y la desigualdad. Los impactos de género catastróficos del COVID-19 en un país que ya tenía problemas estructurales de desigualdad de género llevan a que la reducción efectiva de la pobreza y la desigualdad exijan cambios sostenibles a favor de la igualdad de género y por lo tanto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Solamente les voy a poner un ejemplo. La interrupción, por ejemplo, de los servicios de salud sexual y reproductiva
y la lentitud que hay en su restablecimiento debido a los desafíos que enfrenta el sector salud, están llevando a que estemos estimando que a diciembre del año 2020, las muertes maternas en el Perú hayan incrementado en 30% con respecto al año 2019. Esto es dramático, ¿no? Y es un ejemplo simple de por qué es necesario priorizar la agenda de género. ¿En qué priorizar? Priorizar especialmente en el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la salud materna y en la planificación familiar, la prevención del embarazo y la maternidad adolescentes que mencionábamos en la idea número 2, la prevención y la respuesta oportuna a la violencia basada en género que, como sabemos, se ha vuelto aún más fuerte e intensa en este contexto del COVID, y también a otras prácticas nocivas que existen en el Perú, como las uniones tempranas, por ejemplo, la impartición de la educación sexual integral como parte del currículo educativo y el establecimiento de una economía de cuidado que contribuya al real ejercicio de la autonomía económica de la mujer. Esas oportunidades y retos de la reconstrucción de un futuro mejor que no deje a nadie atrás, relacionadas con la reducción de la pobreza y la desigualdad, son gigantescas, ¿no? Y significan un nivel de ambición muy grande que un solo actor no va a poder llevar a cabo por sí solo, ni siquiera el Estado, que es el garante de todos estos derechos. Esta situación nos trae hoy más que nunca a la mesa la necesidad de reconocer, validar y potenciar la importancia que tienen la colaboración y la cooperación. Y ahí me quisiera referir a dos temas. Por un lado, la importancia del multilateralismo y la solidaridad internacional, y por el otro, el rol clave del sector privado y la sociedad civil en su relación con el Estado en esta gesta en la que estamos todos involucrados. He pensado en algunos ejemplos, estoy segura que ustedes tienen muchísimos más y más acertados que los míos, sobre cuáles serían esas áreas en las cuales el sector privado participa y puede seguir participando de manera fortalecida con el Estado, ¿no? Plataformas de intercambio, por ejemplo, para poder aprovechar las fortalezas del sector privado, imaginemos la logística, las fortalezas de tecnología, de conectividad, el change management, entre otros. Los laboratorios de innovación tan importantes en este momento que podrían pilotear una serie de iniciativas para que puedan ser probadas en el abordaje de la pobreza y la desigualdad y posteriormente ser escaladas por el Estado. La importancia de las empresas B, acuerdos público-privados para la generación del empleo y la igualdad de género, que tengan un énfasis en la población joven sumamente afectada en estas circunstancias. Y por otro lado, la inclusión de la participación del sector privado en la planificación del financiamiento de la reducción de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la desigualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por tu presentación. Creo que en poco tiempo has podido plantear algunos de los retos más importantes y sobre todo las rutas de lo que se puede hacer adelante. Yo te quisiera hacer un par de preguntas antes de que pasemos a los grupos de discusión. La primera es, digamos, usualmente en el Perú, la lucha contra la pobreza la hemos enfocado en la lucha contra la pobreza rural, ¿no? Y ahora, además del reto de la pobreza rural, hay un reto enorme de pobreza urbana. De tu experiencia, digamos, ¿qué cosas tenemos que tomar en consideración o hacer distinto para enfrentar la pobreza urbana? Y ahí una segunda pregunta que es, digamos, si ven o ves tú un rol para las transferencias condicionadas en zona urbana. Muchas gracias, Felipe. Muy interesantes tus preguntas y me dan la oportunidad de poder conversar sobre justamente el tema de la pobreza urbana, que adquiere, como tú bien has mencionado,
una visibilidad muy grande en el contexto del COVID. Y que ya la tenía desde antes, en realidad, capaz no tanta visibilidad, pero sí importancia, ¿no? En un contexto como el peruano, de urbanización creciente, en el cual 70% de la población o más vive en zonas urbanas, lo mismo ocurre con el tema de la pobreza urbana, ¿no? Si nosotros lo miramos en términos absolutos, vamos a ver que el número de personas en situación de pobreza en las zonas urbanas, ya en el año 2016, 2017, 2018 y 2019, era superior que el de la pobreza de las personas en zonas rurales. Eso no quería decir que la severidad de la pobreza rural fuera mayor, pero no podemos dejar de lado el tema de lo absoluto. ¿Cómo abordar la pobreza urbana? Creo que un primer punto sobre el que podríamos conversar es el hecho que también es aplicable a la pobreza rural, pero quisiera mencionarlo en el caso del urbano, es justamente esta necesidad de poder tener esta visión más amplia del desarrollo y de la pobreza, ¿no es cierto? Que no nos remita solamente a un tema de programas sociales, sino que vaya bastante más allá. ¿Y qué implica bastante más allá? Implica vincular cualquier tipo de consideración que tengamos sobre pobreza, especialmente en el ámbito urbano, con tres temas. Por un lado, el tema del empleo, porque no todo el mundo que esté en las zonas urbano-marginales, usualmente la visión de la pobreza urbana se da con lo que llamamos el marco de la segregación, que es el hecho de que la pobreza se suele concentrar en zonas geográficas específicas, aún al interior de las ciudades, y que por las precariedades de esas zonas se generan casi como murallas invisibles que evitan una posibilidad o oportunidades importantes de salida de esas personas de la situación en la que se encuentran. Entonces, por un lado es esa importancia de vincular el tema con la generación de trabajo decente. No todas las personas en pobreza van a salir de la pobreza por volverse emprendedores. Ya sabemos que la posibilidad de supervivencia de un emprendimiento es más o menos como de 1 o 2% como máximo. Más aún en el caso de personas que ya parten de situaciones de precariedad importantes. Entonces, la necesidad de vincular con la generación de trabajo. Número dos, la necesidad de vincular con el acceso a los servicios sociales básicos, porque a pesar de que, por ejemplo, casi 10 millones de personas vivamos todas en Lima, aquellas que viven en las zonas urbanas marginales claramente tienen un acceso sumamente reducido en términos de cobertura y en términos de calidad a servicios de salud, a servicios de educación, a servicios de justicia, etcétera. Entonces, es necesario abordar esa problemática, mirando, por ejemplo, no solamente la escuela pública, sino también, por ejemplo, los centros técnico-productivos, en los que se insertan muchas veces las y los jóvenes que no van a ir a otro tipo de educación superior, ¿no? Y también el acceso a la infraestructura básica, ¿no? El hecho de que es necesario que accedan a agua y a saneamiento. Si ustedes ven la proporción de población en pobreza en zona urbana que accede a agua dentro de su vivienda por red pública, menos aún que sea segura, o a desagüe dentro de su vivienda, es enana, es muy, muy pequeñita. Vemos ya el tema de la conectividad y también, por supuesto, el tema de la conectividad vial. Estas tres ideas clave tenemos que obviamente relacionarlas también con aquello que llamamos la protección social no contributiva, que es lo que vendrían a ser los programas sociales. Y ahí paso a tu segunda parte de la pregunta, Felipe. Tú me preguntas cuán relevante o cuán viable o cuán oportuno sería introducir transferencias monetarias condicionadas en el ámbito urbano. Sin duda es más complicado que en el ámbito rural, porque la población urbana es aún más heterogénea, ¿no? Hay muchas más especificidades en términos de los diferentes fenómenos que afectan a la población urbana que vive en pobreza, pero no por ello debemos dejar de lado la posibilidad de diseñar
esquemas de protección social no contributiva basados o en transferencias condicionadas de efectivo o en vouchers alimentarios, por ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, en este momento de crisis pandémica, como podría ser en cualquier otro momento con desastres naturales, que pueda contribuir a garantizar un piso mínimo que permita por lo menos que estas personas y estos hogares tengan un alivio temporal de esa pobreza que les permita poder acceder a esas otras oportunidades, educación, salud, salir de la casa para ir a trabajar. Y eso finalizo mencionando el tema de género y algo que no mencioné antes, que es también el acercamiento de un sistema de cuidados, ¿no? Cunamás era una propuesta muy interesante, especialmente mirada desde el desarrollo infantil temprano, pero sus horarios en realidad no permiten fortalecer la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Entonces sería importante poder pensar en un esquema que pueda ser como un Cunamás 2.0, un Cunamás actualizado, que pueda servir también para ese objetivo de economía del cuidado, que incremente las posibilidades de las mujeres que están en situación de pobreza de salir adelante. Eso es lo que tendría en este momento por compartir, Felipe. Muchas gracias. Y una última pregunta, para que ya pasemos a los grupos de discusión, y creo que la respuesta va a inspirar a los grupos. Y es, em, típicamente cuando hablamos de cómo reducir la pobreza hay dos grandes fuentes, ¿no? Las que tú has mencionado, el empleo y los programas sociales, ¿no? En el contexto actual de creciente pobreza y que tenemos menos recursos fiscales, menos ingresos tributarios, más deuda pública y además más gasto en transferencias condicionadas, obviamente hay un límite a lo que pueden hacer los programas sociales, entonces el rol de la creación de empleo quizá es más urgente que nunca, ¿no? Ahora, lo que yo te quería preguntar es, si tú tuvieras que elegir dos o tres cosas donde el sector privado pudiera intervenir, contribuir para la lucha contra la pobreza, en adición a la generación de empleo, que eso creo que es un rol fundamental, ¿qué cosas recomendarías y que puedan servir como inspiración para los grupos de discusión ahora? Muchas gracias, Felipe. Yo creo que uno de los temas que yo resaltaría es el tema de la innovación. El sector privado es un sector en constante movimiento, un sector sumamente dinámico, donde la innovación se da casi por naturaleza, ¿no? O innovas o te mueres, especialmente en estas épocas de gran dificultad. Y en ese sentido, quisiera resaltar, por ejemplo, el tema de los laboratorios de innovación, ¿no? En el caso peruano, el sector privado, en sus diferentes manifestaciones, ha creado una serie de laboratorios de innovación muy interesantes, con muchas propuestas, muchos de ellos, muchas veces muy vinculados especialmente a los temas de la tecnología y de las aplicaciones, ¿no? Pienso yo que un tema que podría contribuir es ampliar esta mirada de los laboratorios de innovación social para que ellos se vuelvan también laboratorios de pilotaje de iniciativas de innovación de reducción de pobreza que puedan ser implementadas en el sector público en su momento de escalamiento, ¿no? Yo creo que ahí puede hacerse una simbiosis bastante interesante. Número dos, me parece que otro tema en el cual esta vinculación sector privado-estado puede potenciarse es en los paquetes de conectividad digital y tecnología, ¿no? Probablemente se podrían llegar a una serie de acuerdos por medio de los cuales haya una serie de inversiones atractivas para el sector privado, tomando en cuenta también los principios que tendría el sector privado vinculados con la participación en el desarrollo y que podrían ampliar de formas bastante novedosas y ojalá costo efectivas, tanto la banda de conectividad a la que se puede acceder desde empresas, microempresas y sobre todo desde hogares, como también a los diferentes esquemas de conectividad, ¿no? Por un lado tenemos la conectividad
que se puede tener desde el hogar, ya sea a través de las computadoras, etcétera, y luego la tecnología que asegure esa conectividad, especialmente vinculada con el espectro de las bandas eh, de acceso a ella. Ese vería como otro tema. Desde Naciones Unidas, la CEPAL está impulsando un compacto específico sobre el tema, porque se ha visto la falencia gigantesca que existe sobre ello, ¿no? Ello en combinación o como parte de otro tipo de soluciones que se pueden gestar desde el sector privado vinculadas a los temas de infraestructura, ¿no? El gremio, el gremio encargado de infraestructura del sector privado preparó hace algunos años este plan de infraestructura, ¿no? En el cual hay una serie de componentes relacionados con las brechas existentes específicamente en infraestructura social básica, que podrían ser también otro tema a considerar. Y en tercer lugar, tú me pides que no mencione el tema de empleo, entonces me gustaría No, sí, mencionar, el de empleo es fundamental. O sea, lo claro, decía porque es porque... fundamental, efectivamente, efectivamente, me gustaría mencionar el tema de la igualdad de género dentro del sector privado, ¿no? Y la importancia de asegurar esa igualdad, de preservarla y de protegerla, ¿no? En cada una de las iniciativas que se estén dando. Esos serían mis 3 puntos. Mil gracias, María Eugenia. Creo que tu presentación y también la conversación nos ayuda a tener un panorama más claro y creo que nos ayuda a ver lo urgente de la situación y también que en realidad este no es una responsabilidad únicamente del Estado, ¿no? Todos podemos tomar un rol. Entonces, en ese espíritu, ahora les va a llegar a todos los participantes un mensaje para que puedan participar en uno de los cuartos de discusión.